Espero les guste. Yo nací un 23 de julio del 2004. Yo fui a una escuela donde aprendí a leer hasta segundo de primaria. Entonces yo sabía cómo sonaba en el abecedario, sabía cómo sonaba y todo, pero no podía leer bien. Hasta segundo de secundaria. El libro que me leía mi papá era El viejo y la mar. Bueno, ese fue mi primer libro. Me lo leyó mi papá cuando íbamos a dormirnos. Él es mi papá. Y pues yo me sentaba a escucharlo y me divertía mucho. Me gustaba bastante. En segundo de primaria también le presté un libro a un compañero, pero jamás me lo regresó. Me lo pidió prestado y después se lo pedí y ya nunca me lo quiso dar. Desde entonces ya no presto mis cosas. Bueno, mis libros. En quinto de primaria fui por primera vez a una biblioteca. Era muy grande. Esa biblioteca me sorprendió muchísimo. Y entre lo primero que pedí fue leer un libro de medicina occidental. Y trataba sobre la energía y esas cosas. Después fui a pedir un libro para ver si me lo podían prestar y llevármelo a casita. Y me lo dieron. El libro se llamaba Los besos de María. Trataba sobre dos niños que se querían mucho pero eran muy pequeñitos. Entonces se intentaban dar besos. No enfoca la cámara. Esta es mi casa. Un día, cuando no lo esperábamos, mi tía llegó a nuestra casa. Y pues esa señora toda bonita es mi tía. Ella traía consigo una caja. Y pues yo la verdad estaba muy intrigado para saber qué tenía esa caja. Lo que contenía la caja eran enciclopedias, libros, muchos libros y unos que otros cuadernos. Pero no importa eso. A mí me gustaba mucho leer las enciclopedias porque eran muy divertidas y muy interesantes. Entonces no se me dificultaba leer otro libro. Entonces entre las enciclopedias que me había traído de música, matemáticas, biología, historia, español y entre otras cosas. Y los cuadernitos. En primero de secundaria En primero de secundaria conocí a un tipo que se llamaba David. Ese niño todo raro. Nos gustaba leer. Él me enseñó sobre Dante Alighieri, lo que le gustaba. Yo la verdad es que no sabía qué era Dante Alighieri. Entonces le pregunté y me dijo que era el que había inventado el infierno, del Renacimiento. Entonces yo me quedé muy sorprendido. Entonces fuimos buenos amigos, éramos los más raros del salón y los más inteligentes también. Un día él me invitó a su casa. En segundo de secundaria me invitó a su casita. Y pues yo accedí a ella. En segundo de secundaria también me gustaban mucho las matemáticas. Y dejé de leer algo. Entonces me enfoqué más en las matemáticas y biología, que era lo que más me gustaba. Entonces un día en la escuela estaban tirando unos libros. Y yo la verdad pues dije que por qué lo estaban tirando. Entonces yo lo que traté era de... Le pregunté al conserje si me podía llevar algunos. Y pues él me contestó que sí, que no había problema. Entonces me llevé los libros que más pude. Que en total eran 5 los que cabían en mi mochila. Pero pues traté. Después fue cuando David me invitó a su casa. Y yo pues acepté. Bueno, tuve que preguntarle a mis papás y eso, para ver si me dejaban, pero me dejaron ir. Cuando llegué lo primero que vi fue unos diplomas, pero en toda la casa. La verdad es que me sorprendí muchísimo y le pregunté a David de quién era. Y me contestó que eran de su papá. Entonces yo me quedé así como de, wow, ¿cómo consiguió tantos? ¿Y por qué tiene todos esos? Entonces eso fue lo que más me impresionó. Me dijo que trabajaba en UNAM, era maestro de historia. Y es como de, wow, no me lo podía creer. Entonces, desde entonces quise estudiar en la UNAM y también para tener tantos diplomas. Tenía un libro que quería mucho, que era muy grande. Entonces yo se lo pedí prestado, pero jamás me lo prestó. En cambio me había dado otro y la verdad es que nunca lo leí y me aburrió.
Entonces de ahí pues ya no leímos. Ese mismo día cuando me invitó a su casa, su mamá había hecho unas palomitas súper deliciosas. Entonces de ahí comimos palomitas y vimos una película. Después de ahí nos pusimos a leer un ratito sobre uno de sus libros de sus papás de historia. Después se hizo tarde, llegaron las 9 y pues me tenía que ir. Habían venido mis papás por mí. Ahí está mi carrito todo bonito y mi papi manejando. Listo. En tercero de secundaria me tocó hacer teatro. Odio el teatro. Entonces la profesora, que era un poquito gordita, era maestra de español. Nos había dejado como proyecto hacer un guión para el teatro. Yo la verdad es que nunca fui muy fan del teatro, no me gustaba tanto. Pero pues al final de cuentas lo hice. Y de ahí tuvimos que escribir el guión. Y pues también me gustó escribir. Ahí fue cuando encontré que me gustaba también escribir. En la obra fui el personaje principal. Fue de Romeo y Julieta. Entonces yo fui Romeo y pues ella Julieta. Se llamaba Mariana. Me gusta escribir desde entonces y me quedé con la idea de que podía escribir un libro sobre toda mi vida. Pero después de un tiempo, cuando iba a empezar a escribirlo, la verdad es que se me hizo algo complicado y me aburrió. Entonces no quise escribirlo. Después me di cuenta que lo que me gusta en realidad es la medicina. Entonces mi pasión es la medicina. Pero esto no se acabó. Y muchas gracias. Profesora, perdón por el tiempo, pero no tenía ningún celular. Se me había descompuesto y no tenía manera de enviarlo. Entonces discúlpeme. Muchas gracias.